Buenas tardes. Oye, muchísimas gracias por estar hoy aquí, acompañarnos en esta jornada tan interesante que ha puesto en marcha el Círculo de Bellas Artes con el Instituto de Empresa, Etosfera, que se dedica también a la cuestión de promover sistemas de razonamiento ético y moral. Y en esta mesa vamos a hablar de, en qué consiste toda la cuestión de la ética en acción, ¿no? Cómo los diferentes líderes, tanto empresariales como públicos, como civiles, gente que también trabaja en los medios de comunicación, verdaderamente experimenta con esta cuestión de las humanidades aplicadas a la empresa. Y para ello, el título oficial, que es hacia una responsabilidad social pública, la ética de las organizaciones, este título obedece a un framework, a un marco de Edelman, que todos los años publica un informe sobre el estado de la confianza en las instituciones, ¿no? Y estamos en el 2022 en un ciclo de desconfianza institucional, es decir, la ciudadanía está dejando de confiar en las principales instituciones que sustentan las democracias capitalistas, ¿no? Que son las empresas por un lado, los gobiernos, los medios de comunicación, incluso la sociedad civil. Y en ese estudio y en esa radiografía de la cuestión del estado de la confianza en las instituciones, pues al parecer las empresas están haciendo un mejor trabajo que los gobiernos y que los medios de comunicación, y las ONGs también actúan como agentes estabilizadores, ¿no? En esta cuestión. Y por eso hemos decidido fomentar un diálogo, un debate con representantes del entorno empresarial, del entorno mediático, del entorno civil, de la sociedad civil y del entorno de la administración pública. Entonces vamos a comenzar en primer lugar hablando con, primero voy a presentar a Mar España, que lamentablemente o afortunadamente va a recibir un premio en unos minutos y se va a tener que marchar y no vamos a poder continuar la conversación con ella, entonces la voy a dejar espacio para que abra ella el debate. Mar es la directora de la Agencia Española de Protección de Datos desde julio del 2015, es licenciada en Derecho por la Universidad de Comillas y es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado. Ha tenido un recorrido fantástico como representante de lo que es el alto funcionariado de España, ¿no? Conoce muy bien lo que es la ética en el ámbito puramente de la administración, de la alta administración pública. Y Mar, yendo directamente a las preguntas que queríamos hacer, una vez que tú ya expongas un poco cómo ves todo este panorámica, vamos a entrar ya en conversación con María, con Mariana y con Julián. Pero como queremos darte este espacio y te tienes que marchar antes, pues yo tenía esta pregunta preliminar, ¿no? ¿Tú crees que se están redefiniendo estos marcos tradicionales de responsabilidad social corporativa de tal manera que esa responsabilidad social ya no está solo en el lado de las empresas, sino que también los gobiernos están entrando en una nueva manera de hacer, o el Estado, la sociedad civil, los medios de comunicación? ¿Cómo se está redefiniendo la cuestión de la responsabilidad social por cada una de estas instituciones y cómo están colaborando entre ellas? Bueno, pues yo voy a intentar, lo primero, dar las gracias por este espacio y gracias a mis compañeros de mesa por permitirme hablar primero, ¿no? Y así poderme ir antes, ¿no? Yo voy a hablar sobre todo de lo público, ¿no? Yo llegué a la agencia en el año 2015 y cuando diseñamos el plan estratégico y el plan de responsabilidad social, que lo adaptamos a los objetivos de desarrollo sostenible, eso en la administración sonaba a chino y hablar de responsabilidad social era algo que nadie se planteaba, ¿no? Yo creo que queda todavía en lo público muchísimo por hacer y siempre he pensado que como organismo supervisor y organismo regulador todos me miran con una cara horrible cuando digo que soy la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, porque se nos conoce por las multas, pero no se nos conoce por la responsabilidad social y por todo lo que hacemos. Seguramente todos lo identifiquéis con, a lo mejor, las cláusulas farragosas de consentimientos informados, ¿no? Pero nosotros estamos en un año electoral
y estamos para proteger la libertad ideológica y que a ninguno de vosotros os haga perfilado en las redes sociales y que solo utilice luego un partido político, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, dimos el salto aprobando la responsabilidad social, pero creo que en lo público queda muchísimo por hacer, muchísimo, y que tiene que abrirse a la colaboración público-privada, porque los medios públicos son tremendamente limitados y si no conseguimos que en los temas de responsabilidad social tengamos plataformas, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a poner de todas las herramientas que hemos puesto en marcha en estos 8 años, que han sido más de 100 y me acompaña el División de la Innovación Tecnológica, ética e inteligencia artificial, que he oído y me ha encantado la intervención de la vicepresidenta. Si no va unida a la privacidad desde el diseño de los algoritmos, no existe. La inteligencia artificial y el Estado social y democrático de derecho se cae, se disuelve como un helado al sol, ¿no? Tiene que ir de la mano. Y, por ejemplo, pues lanzamos una herramienta que es el canal prioritario, que no sé si lo conocéis. No, es lo que me da muchísima pena y me alegro que estén también representantes de la comunicación. Eso implica que si se están difundiendo, por ejemplo, imágenes sexuales de vuestras hijas, de vosotros mismas, el perfil, normalmente las mujeres tenemos 9 de cada 10 personas que sufren violencia digital, somos mujeres, ¿no? Estamos consiguiendo ser mucho más eficaces que en el ámbito judicial, lanzamos una medida cautelar ordenando la retirada de los contenidos, conseguimos que con esta responsabilidad social las empresas de Internet, le dije, lo podéis hacer por las buenas, de manera que os mandamos la orden de medida cautelar de retirar los contenidos e inmediatamente los retiréis, o por las malas yo os tengo que sancionar. Pero el problema es que si voy por las malas, ese vídeo sexual se ha hecho viral. ¿Y qué es más grave? Que a una mujer la estén violando, o sea, no puedo comparar eso, ¿no? Pero imaginaros cómo se repara el daño a una mujer que está siendo violada en manada y que además ese delito se está grabando en vivo y en directo y se está subiendo en tiempo real a Internet. ¿Cómo minimizas ese daño? ¿Cómo reparas, ¿no? Y eso es una de las, yo creo que quizás sea el mejor ejemplo de la agencia en términos de responsabilidad social, porque estamos consiguiendo la retirada de estas imágenes en cuestión de horas o pocas horas, ¿no? Y por eso lanzamos el Pacto Digital. ¿Qué supone? Más de 400 entidades, las asociaciones más importantes del ámbito empresarial, económico, y espero que los ponentes de la mesa anterior se adhieran también al Pacto Digital, se pueden adherir también personas físicas, se comprometen en ese plus de inteligencia, ética y privacidad, y además se comprometen a esas herramientas que ponemos en marcha desde nuestra responsabilidad social, como por ejemplo es el canal prioritario, a difundirlo entre sus empleados, ya hablamos de empresas de miles de empleados, o entre sus millones de clientes, ¿no? Y yo creo que eso es algo pues muy importante. Y Mari, hablando para diferenciar el mundo de la ética del mundo de la responsabilidad social, la principal diferenciación sería que la ética fundamenta una responsabilidad social genuina, es decir, no un greenwashing, no estar de alguna forma cumpliendo con unos marcos que te vienen dados. Ahí, ¿cómo estás viendo tú pues el espíritu, ¿no? Quería preguntarte cómo ves la cuestión de la ética diferenciada, y sobre todo en un mundo en el que tú te mueves, que es el mundo de los grandes datos, el mundo de la privacidad, las big tech norteamericanas. Ahí supongo que hay un montón de retos. Sí, bueno, yo en el ámbito de las grandes empresas bastante tengo con controlar la privacidad como para meterme a controlar su ética, ¿no? No me atrevería. Pero sí que querría decir que nosotros, en materia de nuestra responsabilidad social, yo también pensaba que teníamos que dar un ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, antes muchas veces se pone la excusa de protección de datos para no hacer algo. Y por eso tenemos esa imagen de talibanes cuando no es así. O sea, yo me veis una persona normal, con sentido común, intento cumplir, no para que me capten, pero intento cumplir, no sé, el escuchar sobre todo, ¿no? Y, por ejemplo, antes se decía que por protección de datos no se permitían las denuncias anónimas en el sector privado. Se reformó el Código Penal de manera que ya sabéis que hay responsabilidad penal, pero curiosamente solo en el ámbito privado. Pero no se permitían denuncias anónimas. ¿Cómo un empleado que se juega el sueldo y mantenía a su familia va a denunciar al socio? Entonces, en la Ley Orgánica de Protección de Datos, que la agencia intervino en la elaboración, facilitamos, hay un artículo, creo que es el 24, que facilita precisamente esas denuncias anónimas. Pues luego pensé, vaya cara que tiene el sector público. Regula para el sector privado, pone un montón de exigencias, y en el ámbito público, ¿qué? Y entonces me autoimpuse. Dije, bueno, pues lo que estoy diciendo para el sector privado, aprobó un código ético en el 2020 donde cualquier persona puede hacer una denuncia contra la gestión de los 200 empleados de la agencia o la mía,
puede haber conflictos de intereses tremendos, ¿no? Pues inspecciones a las empresas de telecomunicación. Puede ser muy fácil, ¿no? Intentar hacer la vida agradable a un instructor, ¿no? Jamás ha habido una denuncia en la gestión de ninguno de los empleados de la agencia, pero ese código ético está. Y cuando comparecí en el Senado en la Comisión de Lucha contra la Corrupción, le dije al presidente, si queréis luchar contra la corrupción es muy fácil, regular la posibilidad de denuncias anónimas en el sector público. Pues por fin hay una ley, que no me acordará del título, pero está en tramitación ahora en el Senado, la hemos informado preceptivamente y la hemos apoyado en ese sentido desde la agencia, donde por primera vez en España se facilita esa posibilidad de denuncias anónimas. Y tú decías que hay una falta de credibilidad institucional. A mí me da muchísima pena como país romper la credibilidad de una institución pública. Va a tardar años en volverse a restablecer y remontarla cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, en cualquier decisión ya, tanto pública como privada, no solo tiene que ir la inteligencia artificial y la privacidad, sino hay que tener en cuenta también el impacto ético, ¿no? Y la credibilidad es nuestro mayor activo organizacional. Y ahí la última pregunta para ti, Mar, antes de que te vayas. Las personas que integran, los líderes públicos que verdaderamente ejercen la función pública, si tú tuvieras que hacer una valoración de todo ese recorrido, ¿no? Decías al principio que hay mucho campo que recorrer. ¿Cuáles serían quizás las primeras asignaturas que superar en cuanto a liderazgo público? Ya sé que te estoy poniendo una pregunta un poquito complicada, no, pero si tienes pues eso, el arrojo de contarnos y compartirnos, como persona que has estado durante tantos años en la administración pública, en esta situación de descrédito, como decíamos, institucional, ¿dónde empezaríamos por fortalecer y mejorar ese liderazgo público? Pues desde una perspectiva ética, perdón. Sí, sin ningún problema. Me encantan las preguntas difíciles. Pues es fundamental la selección, ¿no? La normativa nacional en el ámbito de la Administración del Estado establece que para ser alto cargo de subsecretario a director general, mayoritariamente, y la regla general es que sean funcionarios. El hecho de que se sea funcionario ya implica, primero, una objetividad en la selección, porque has tenido que estudiar un montón de horas durante muchos meses, por no decir años, y pasar un comité de selección, o sea, un tribunal de oposición que es objetivo. Ese comité no te ha preguntado a quién votabas, simplemente te ha seleccionado por igualdad, mérito y capacidad. Y eso en algunas ocasiones resulta una excepción. Se nombra a personas que no han tenido ninguna experiencia profesional previa. Yo no estoy cuestionando ahora personalmente a nadie, pero eso pues ya es un hándicap, porque luego además hay otro tema. Si tú, cuando estás desempeñando una responsabilidad pública, cuando la dejas, tienes garantizado una forma de vida, bien por tu trayectoria profesional en el ámbito privado o económico, vas a tener, como es lógico, muchísima más libertad a la hora de ejercer la independencia, que eso no va a pasar en otros ámbitos de selección que provengan mucho más del partido político. Entonces yo creo que es fundamental la selección y fundamental los controles. Se hacen controles previos, controles a posteriores por la intervención general, hay luego controles por el Tribunal de Cuentas, pero deberían medirse también los controles de impacto, ¿no? Y de eficiencia. ¿Cómo puede ser que se hayan construido inversiones millonarias de aeropuertos que nunca se han puesto en funcionamiento, de estaciones de AVE que no se utilizan? Es decir, a los gestores públicos están jugando con el dinero de todos en momentos de crisis. Las familias ahora lo están pasando muy mal, muchas no pueden pagar necesidades básicas. ¿Y cómo puede ser que solo se mire la formalidad de un contrato, pero no realmente la eficiencia del gasto? Yo creo que ahí todavía queda un buen recorrido por hacer. Pues nada, Mar, un gusto escucharte. Muchísimas gracias por venir hoy y por participar. Vamos a dar un aplauso a Mar, que se va a marchar a recoger su premio. Gracias. Bueno, yo quería decir que el premio realmente es para el equipo de la agencia, ¿no? Nos han dado 18 premios en este mandato y este me hace muchísima ilusión. Es de Women in a Legal World y es por lo que hemos hecho en materia de igualdad y violencia digital, en materia de justicia. Y solo os pido que trasladéis en vuestro ámbito. La gente piensa que en Internet no pasa nada. En Internet hay responsabilidad civil, penal, administrativa, laboral, y te pueden echar del colegio. Y los padres tienen responsabilidad solidaria, es decir, que al final la multa o la indemnización por derechos al honor la van a pagar los padres. Entonces, ayudarnos a difundir la campaña que hemos hecho en Más que un móvil, que ha tenido más de 300 millones de impactos, porque las familias dan por primera vez un móvil a su hijo con 12 años, con 10 años, los niños están haciendo al porno con 8 años, y las referencias de los hijos ahora mismo no es el padre o la madre, es el youtuber, el influencer, que no va a tener los valores de protección y de bienestar que lógicamente tenemos los padres y las madres, que tenemos otra mirada, ¿no? Entonces, pues por favor, ayudadnos a difundirlo, y siento no poder escucharos, así que muchas gracias. Gracias, Mar.
Bueno, pues a continuación vamos a generar un vivo debate porque aquí quedan, de las 4 instituciones de las que hablábamos, se nos va el gobierno, la administración, aunque Julien, ahora lo explicaré, sí que ha tenido experiencia. Tenemos con nosotros, en el gobierno quiero decir, tenemos a continuación María Guerrero, que es emprendedora social y es presidenta y fundadora de una ONG, de una non-profit, de una maravillosa organización que se llama Acción Social para la Música, que busca de alguna forma ayudar a, sobre todo, pero luego pones en el mission de la web a todo el mundo, pero yo pensaba que estaba más centrada en colectivos de exclusión social jóvenes, que a través de la música consiguen de alguna forma recuperar su dignidad y participar en la vida pública de otra manera, ¿no? Y además es profesora, una de las razones también por las que veía muy interesante la participación de María en este debate es porque es profesora de liderazgo en ICADE, en la Escuela de Negocios en ICADE, y además de un tipo de liderazgo del que se ha hablado muy poco, que es el llamado liderazgo ignaciano, que me gustaría que también contaras un poco de eso. Tenemos también con nosotros a Mariana Ramonel, que es la directora de sostenibilidad de Vocento. Vocento, como sabéis, es uno de los grandes medios de comunicación españoles, son los editores de prestigiosos diarios como el ABC, centenarios. Mariana, es que es muy curioso esto de Mariana, María y Mar. Mariana ha desarrollado toda su formación en temas de sostenibilidad, pero en el ámbito de la moda. La verdad es que has tenido un recorrido en empresas muy potentes y muy top como Inditex, Hoss, Parfois o Parfois, no sé cómo lo francés, aunque es una empresa portuguesa. Y bueno, pues es licenciada en Administración de Empresas por ICADE, y Julien, que es el francés de la mesa, Julien Verrier. Sí, ¿cómo es el actual director de área corporativa y recursos humanos de Carrefour, España. También has desempeñado esta función en Francia, entiendo. Es miembro de varias patronales. Me interesa mucho saber, a lo mejor no en esta conversación, pero que luego me cuentes un poco tu experiencia en las patronales COE, CEPIME, ANGET. Y previamente ha trabajado para el gobierno francés, que a falta de Mar también tú nos puedes contar un poco la cuestión de los gobiernos, como jefe de gabinete de varios ministerios, incluido el de Educación y de Industria, si he leído bien. Ha estudiado en la Universidad de París y en Sciences Po, así como en la prestigiosa Escuela Normal Superior de París. Bueno, pues yendo un poco al tema de la conversación que vamos a generar en estos minutos que tenemos. Se está produciendo una coordinación de estas instituciones, por un lado, ¿no?, para poder caminar hacia una mayor responsabilidad social pública fundamentada en la ética, que todo tiene que ver con la ética y las humanidades como fundamento de una nueva manera de hacer de las instituciones para poder llegar a una mayor confianza institucional, porque está en la base de todos los males que estamos sufriendo. ¿Cómo estáis experimentando esa colaboración entre vuestras diferentes organizaciones? Empezamos contigo, María. A mí la verdad es que me resulta mucho más fácil comenzar conversaciones con otras organizaciones, con empresas o con sector público, cuando partimos de un bien común que es compartido. ¿Sí? Es mucho más fácil alinear nuestras estrategias y colaborar cuando estamos mirando algo que está mucho más allá de nosotros, en lugar de estar jugando las cartas con nuestras estrategias, ¿no? ¿Qué es lo que te cuento, qué es lo que no te cuento y qué me das a cambio? Entonces, creo que agiliza tremendamente y que permite encontrar espacios de generación de valor que antes ni siquiera se veían, porque estaban más allá del ámbito de puertas adentro, ¿no?, de lo que nosotros alcanzábamos a ver. Y Mariana, ¿tú cómo lo vives en el ámbito de los medios, que se supone que tienen que ser el cuarto poder? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Bueno, yo creo que los medios están pasando una época un poco de reinvención, porque cuando hablamos de medios yo puedo hablar desde el punto de vista de los medios de legacy, ¿no?, de los tradicionales. Pero como hablaban antes también, ahora mismo no son los únicos medios a los que se puede acceder para obtener una información. Entonces, yo creo que en nuestro caso es fundamental. El otro día estábamos con una discusión de si la sociedad se está polarizando o si al revés está adormecida, ¿no? Entonces, hay para todos
todos los gustos, ¿no? Tenemos los defensores de la polarización y que estamos muy extremistas y tal, y los defensores de no, estamos dormidos y lo que hay que hacer es levantarse. Yo creo que nuestra posición, no solo con nosotros, sino con todos nuestros grupos de interés, que al final son la sociedad, que siempre hablamos en nombre de las ONGs, pueden ser unos anunciantes, como podría ser en un momento dado un Carrefour, o como podría ser cualquier otra institución. Nuestro propósito realmente, el de todos los medios, debería ser el trasladar una información muy veraz y muy transparente que diera la posibilidad al de enfrente para tomar la decisión correcta. Y yo creo que mientras nos centremos en que ese es nuestro objetivo y único objetivo, no creo que seamos, independientemente de los artículos de opinión, por supuesto y tal, pero no creo que seamos, hablando del greenwashing, hablando de diferentes cosas, ¿no?, que se nombran. Nosotros no somos jueces, no somos jueces y parte, no tenemos que, no vamos buscando culpables o no vamos ni villanos, ni salvadores, ni nada. Lo que queremos es ser simplemente capaces de trasladar la información para que sea la persona, el usuario, el que verdaderamente tome la decisión de una manera libre, ¿no?, con una capacidad crítica. Y yo creo que ahí es donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos y dejarnos de líos. ¿Y Julián? Bueno, yo creo que estamos en un momento interesante de las democracias liberales, en las que se sostienen por un conjunto de valores y que al final no hay tanta diferencia entre lo que hacemos como individuos, como funcionarios, como directivos de empresas. Porque nos movemos en un conjunto de valores que siguen iguales donde quiera que actuemos. Lo que ha pasado, como lo has dicho, en varios ámbitos, pues al final, cuando estaba trabajando por un gobierno, me estaba rigiendo por el interés general. Ahora que en las empresas, se ha dicho en la mesa anterior que hay una dimensión fiduciaria, pero creo que las empresas no se reducen a esta dimensión financiera y fiduciaria. Las empresas también nos movemos en un conjunto de valores que nos interesa tener una razón de ser que va más allá, mucho más allá de la dimensión propiamente lucrativa. No creo que haya muchas empresas a día de hoy, empresas sólidas, empresas con recorrido, que en una democracia liberal como la que vivimos, tengan tan solo este objetivo. Nosotros, por ejemplo, como empresa de distribución, tenemos un objetivo que es fomentar el acceso a la alimentación para todos, a la alimentación de calidad. Y entonces nos estamos moviendo en esto porque es el ámbito en el que podemos mover cosas. La única diferencia es que como empresa pues nos ceñimos a este ámbito que es nuestro ámbito en el que podemos mover cosas y podemos fomentar cosas nuevas. No pretendemos cambiar el mundo, pero en el ámbito que es el nuestro, pues sí podemos cambiar cosas y nos estamos dedicando a esto. Creo que hay cambios que son muy, muy significativos, que también la pandemia los está moviendo, que ninguno se puede ceñir a solo crear valor económico. El valor económico, el valor social van de par y las empresas ahora tienen objetivos que son tanto de uno como de otro, y me parece un momento apasionante para las empresas, porque precisamente es un momento en el que tenemos la capacidad de hacer cosas concretas y a veces más que en el propio ámbito público. Es toda la paradoja. La idea de que lo que estamos moviendo se puede medir y que a través de esto pues estamos fomentando también un valor social añadido, y por eso me gusta mucho de hecho la idea del I+D+C, o sea que los valores, la cultura y la parte inmaterial de lo que estamos haciendo pues se suma también a la innovación, al desarrollo e incluso al desarrollo económico. Ahora hay una serie de marcos que todos conocemos, pues los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el marco de Empresa y Derechos Humanos, todos estos marcos que están definiendo los contenidos de la nueva responsabilidad social, etcétera, etcétera. Pero María hacía un apunte interesante, que es la cuestión del bien común, por un lado, y cómo podemos caminar en estos objetivos. Nos guían, está muy bien, pero ¿cómo podemos huir del greenwashing, ¿no? Yo os pregunto a los tres, y verdaderamente fomentar que el liderazgo de estas organizaciones se lo crea, de verdad? O sea, se crea lo del bien común que tú has dicho, María. ¿Cómo podemos
lograr esto? Yo no sé cuánto está en nuestra mano de esto, ¿no? No sé cuánto podemos hacer por otras organizaciones. Yo sí creo que es necesario activarse cada uno desde donde está y aceptar responsabilidad, la parte de responsabilidad que nos corresponde por los temas tan complejos que tenemos ante nosotros como humanidad. Entonces, en cuanto yo reconozco mi humanidad compartida con todos vosotros y con todos los seres humanos que ahora estamos viviendo en ese momento, lo poco que yo pueda hacer, lo voy a hacer de una manera diferente. Y esto puedes verlo así y puedes no verlo así, ¿no? Supongo que es igual de legítimo verlo de una manera o verlo de otra. Ahora, yo sí urgiría a todo el mundo que lo sienta así a ser valiente. Yo creo que sí hay que aceptar responsabilidad y elegir las batallas, ¿no? Porque no es que nos vamos a lanzar cada vez que surja un conflicto ético. Los conflictos éticos están por todas partes y hay veces que nosotros solos no podemos cambiar todo un sistema, ¿no? Pero a veces sí podemos. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Podemos llamar la atención sobre el problema y no dejar que se meta debajo de la alfombra, porque la decisión no depende solo de nosotros, pero sí podemos hacer eso, ¿no? Podemos evitar que se cambie de tema. Y podemos invitar a que se asuma la responsabilidad en común, ¿no? Que otro de los temas es, bueno, ahí está el problema, pero no, pues venga, problema y responsabilidad, ¿no? Yo creo que mirando ahí es bastante más fácil. Y la Agenda 2030, en tanto y en cuanto sirva para eso, es un marco fantástico. ¿Y qué nos puede ayudar? Leérnosla entera, por ejemplo, en lugar de leernos solamente el resumen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y cuando lo hacemos así, por ejemplo, vemos la colaboración mucho más fácil, ¿no? Empleo de calidad, pues hará falta que las empresas generen empleo de calidad, pero hará falta también que desde la acción social ayudemos a las personas a desarrollar una serie de potencias vitales que les ayuden a acceder y a conservar y a sostener socialmente estos empleos de calidad. Bueno, así a modo de ejemplo. Interesante. No sé. De hecho, María, solo para vuestra información, es Acumen Fellow, que es una iniciativa que puso en marcha una empresaria, Jacqueline Novogratz, que ha escrito un libro que se llama La Revolución Moral, The Moral Revolution, y a través del mundo empresarial está queriendo hacer un impacto en todo lo que es la desigualdad y la pobreza, o sea que viene de una muy buena escuela, aparte de ICADE. Mariana, ¿cómo vencemos el greenwashing? ¿Cómo hacemos que las organizaciones, estas instituciones que definen esa democracia liberal capitalista en la que estamos, verdaderamente lo hagan con convicción firme y no por hacer un tic en el ODS de turno? A ver, varias cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo con María en el tema de las presiones. Es decir, yo creo que todo el tema de los pactos, los ODS, los principios de Naciones Unidas y demás, tienen sus defensores y sus detractores, como todo en esta vida. Pero la verdad es que, en mi opinión, han servido para aterrizar los conceptos y que podamos hablar de ello aquí hoy sin ningún problema y que estemos entendiendo todos un poco de qué estamos hablando, ¿no? Hasta ahora parecía que la sostenibilidad, yo lo llamo sostenibilidad, otras personas lo llaman de otra manera, estaba un poco elevada. Entonces, esa bajada nos ha ayudado a poner por lo menos un marco de comunicación en el que podemos hablar unos con los otros y podemos medir un poco también las competencias del que tenemos enfrente. Eso lo primero. Luego, desde el punto de vista del greenwashing en concreto, yo creo que las empresas, y ahora hablo como empresa, no tanto como medio de comunicación, tenemos dos impactos importantes. Uno es la presión de los grupos de interés que comentaba, pero porque al final nos lo están exigiendo. Ya conocen, les hemos dado las herramientas, conocen y ahora quieren tenerlo. Pero luego me llama mucho la atención que se habla poco, y yo soy muy defensora de toda la parte normativa. Es decir, yo creo que en muchos casos se está dejando en manos del usuario en su toma de decisión, o en manos de los medios porque no estamos haciendo el seguimiento, o en manos de la búsqueda o el destape del greenwashing. Y yo creo que eso no va por ahí. Yo creo que tiene que haber una legislación que sea verdaderamente dura y que enfrente y que pare esto desde un punto de vista normativo. Esa es una opinión firme que creo que ahora mismo no existe. Es decir, las entidades que están haciendo greenwashing, muy pocas han tenido una verdadera sanción, independientemente del juicio de terceras partes, que puede ser válido o no.
Y luego, desde el punto de vista interno también, yo creo que hay una parte muy importante, es cómo está afectando esa normativa a los consejos de administración en la toma de decisiones. Entonces, los consejos de administración al final yo creo que están avanzando también un poco a remolque de esa legislación. Estamos esperando las directivas, las transposiciones para 2024 y yo creo que ahí va a haber un cambio muy importante porque bueno, el cambio podría haber sido más voluntario, al final va a ser un poco obligado, pero en definitiva va a haber un cambio, eso no hay ninguna duda. Es interesante ver a alguien que representa el mundo empresarial hablando o aplaudiendo más normativa, ¿no? Porque normalmente es justo lo contrario, pero está muy bien. ¿Y Julián, tú cómo lo ves? Pues yo creo que los ODS al final no son tanto una obligación, sino una oportunidad para nosotros de alinearnos y de tener una ambición que sea una ambición de verdad. Porque el problema del greenwashing es que es una ambición limitada, y casi diría una ambición cutre. O sea que al final que uno se dé un objetivo de pintar una política que está haciendo no avanza nada. Los ODS son tan ambiciosos que o bien pasa por ello, no sé si me escucha, o bien no lo haces. Y creo que las empresas, la suerte que tenemos es que como oportunidad podemos cambiar las cosas de verdad. Nosotros, por ejemplo, como grupo, hemos decidido que todos los proveedores que tenemos, que son muchos y de tamaño muy importantes, fijaros, que no contribuyan activamente a la limitación de la huella de CO2 y al calentamiento climático, pues les íbamos a dereferenciar. Es una decisión muy fuerte, o sea que entre nuestros 100 primeros proveedores no aceptemos que haya uno que no contribuya activamente a bajar la emisión de carbono y el calentamiento climático. Eso significa que concretamente, si no voy a mencionar marcas, pero mañana podríamos dereferenciar y entonces no dar acceso al mercado a unos proveedores que se conformarán con hacer greenwashing. Y esto nos parece potente, o sea, es una oportunidad, hay una normativa, pero quien se rige por la normativa, pues al final no hace muchas cosas, porque no somos aquí para solo obedecer las cosas, somos aquí para interpretar la normativa y hacerla más ambiciosa todavía. Y creo que es lo excitante en este reto que tenemos todos adelante. Es la capacidad de hacer, es el poder de reformular y también de hacerlo juntos con todo el entorno que tenemos, entorno tanto de clientes, porque al final nuestros propios clientes son los que nos piden formar parte de este movimiento y también contribuyen activamente. Bueno, cuando un cliente recicla plástico, pues también forma parte proactivamente de la política de eliminación de plástico, que nosotros ya hemos eliminado la mitad de lo que teníamos hace 4 años, pues es un esfuerzo muy importante, pero también tiene que participar el propio cliente y también el proveedor. Y es lo que al final querer actuar solo en temas que son temas éticos o de responsabilidad social, pues creo que eso no es la buena manera de actuar. Tenemos que buscar unos métodos mucho más colectivos, proactivos, y así podremos cambiar las cosas. Y así finalmente hacemos un poco lo mismo que lo que hacen las administraciones cuando intentan alinear todos por la normativa. Pues nosotros intentamos también alinearnos con los demás, proponiendo iniciativas y también comprometiéndonos a poder valorar, evaluar lo que estamos haciendo. Y María, ¿tú querías comentar algo antes de la última pregunta para la mesa de hoy? Que tenemos que terminar también un poquito antes. Y luego la respuesta. Comenta. No, haz la pregunta y en la respuesta. Bueno, la pregunta tiene que ver con tu tema, María, porque tú eres profesora de liderazgo. Y la última pregunta ya va encaminada a algo que también ha comentado Susana. Por un lado, si queremos que los líderes de las empresas actúen de manera ética, habrá que exponerles a una manera de pensar X, ¿no? Entonces, rescatar esos sistemas de razonamiento ético y moral, yo creo que es una de las asignaturas pendientes, que también lo hablaba con TED en Estados Unidos, parece que van un poquito más por delante de esta cuestión, pero aquí en España, como que tú tratas en un consejo de administración, y he tenido experiencia con Juan, de hablar de estos sistemas de razonamiento moral y ético, y todavía esto queda como muy teórico, muy alejado de la realidad práctica, parece que le estás hablando en chino. ¿En qué consiste el liderazgo? O sea, ¿cómo creéis, cuál es la mejor puerta de entrada para que un líder en el ámbito de la
la sociedad civil, en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito de la empresa. Y cuando hablo de un líder me estoy refiriendo a pues el presidente de la asociación de turno o lo que es el CEO, el consejero delegado, ¿no? Me estoy refiriendo a la máxima organización, o sea, máxima responsabilidad dentro de la organización. ¿Cómo definimos liderazgo ético ahí? Fíjate, para mí, el liderazgo, para ser liderazgo, tiene que ser ético, directamente. El liderazgo supone ser capaz de generar cambios que ayuden a la sociedad a progresar o que ayuden a un sistema humano a progresar. Y el progreso, el alcanzar una mejor situación de llegada, necesariamente se define en términos éticos. Además, es que la ética es indispensable porque el liderazgo se desempeña en las decisiones más difíciles. Para las demás hay expertos, hay técnicos y hay recetas, ya se sabe lo que dice el experto, la experta, eso es lo que hay que hacer. Hay una receta, hay que seguir un procedimiento y ser muy eficiente, pero es en el resto de espacios donde funciona el liderazgo. Por tanto, todo el terreno del liderazgo es per se ético y por eso da tantos dolores de cabeza, porque nos abre el corazón y nos desangra con tensiones de valores constantes. Y estas tensiones de valores son muy difíciles y no hay ninguna receta. Entonces, no me imagino cómo nadie puede aspirar a estar en una posición de responsabilidad sin tener esa base ética. Por ejemplo, ¿esto qué significa muy rápidamente en el mundo de las ONGs? No hemos hablado de impact washing en ONGs. En las ONGs podríamos vivir muy felices contando una historia mágica de que lo que hacemos funciona. Mandamos unas fotos, contamos unos números, han participado 200 personas en este programa. ¡Uy, qué éxito! ¿Cuánto le hemos cambiado la vida a estas personas de verdad? ¿Cuánto de verdad nos vamos a hacer esas preguntas incómodas dentro de la organización para saber si estamos acertando y hacerlo mejor? Eso va a determinar el éxito de mi organización y de cualquier organización social. Y es un tema ético, es buscar de verdad involucrarme con la esencia de las cosas y con generar cambios para la vida de las personas más allá de un número. Espero haber respondido. Sí, maravillosamente bien. Mariana, ¿tú qué comentas sobre el tema del liderazgo ético en el sector de los medios o el liderazgo responsable, como lo queramos llamar? ¿Qué significa tomar decisiones basadas en ética en el entorno de los medios de comunicación? Lo tienes muy en bandeja porque estamos trabajando juntas en esto. Estamos trabajando en un montón de cosas, la verdad, pero cuando hablas de arriba del todo, yo me atrevería a decir de verdad que en un sector como el sector de los medios de comunicación, donde los medios tipo nosotros, yo pertenezco a un grupo donde la gran mayoría de nuestros medios tienen más de 100 años. Es un tema, el propósito que había por detrás es superior incluso a ningún consejero delegado o administrador de la compañía, está por encima, ¿no? Y la verdad es que yo creo que empresas que tienen ese propósito automáticamente asumen líderes alineados con la ética y con el propósito, porque si no existe un choque tan brutal entre el fondo o el para qué existe la compañía y luego la manera de gestión, que es ingobernable. Entonces, eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, si tuviera que decir algo, diría que los máximos administradores saben perfectamente cuáles son los intereses de sus grupos y uno de los más importantes son los empleados. Y yo creo que a día de hoy es muy difícil liderar una compañía si no tienes unos valores y una cultura en la que tus empleados te quieran acompañar. Si quieres retener talento o atraer talento nuevo, necesariamente tienes que tener una historia que contar, y una historia de verdad, porque si no entramos otra vez en el greenwashing y demás, que no es la idea, ¿no? Y luego, en tercer lugar, yo creo que una parte de formación continua brutal. Es decir, los códigos éticos muchas veces en muchas empresas están guardados en un cajón, firmados por la administración y colgados como mucho en la web, si es cotizada y está obligada, si no, ni eso. Probablemente yo creo que el proceso de formación continua al más alto nivel, es decir, nosotros tenemos ahora la formación otra vez en ética del Consejo de Administración, que parece que, bueno, que a priori no sería necesario, y no lo es, pero... ¿Cómo que no?
Bueno, se supone que están correctamente formados y que ya saben de qué va esta película. Nosotros les formamos todos los años. Es decir, dices, bueno, no es necesario. Sí, es importante refrescar, es importante saber dónde estamos, y es consejo de administración, es comité de dirección y es al 100% de los empleados de la compañía. Yo creo que la formación es muy importante y también creo en la formación en las escuelas de negocio, en este caso. Muy buena respuesta. Julián. Bueno, lo primero es que me han gustado mucho las dos anteriores respuestas y creo que efectivamente el liderazgo es ético de por sí. Yo creo que aquí nos ayuda un poco el pensamiento de Kant, ¿no? que dice que para ser totalmente ético hay que actuar no conforme a la moral, sino por la misma moral. O sea, que no siguiendo las reglas que acompañan la moral, sino teniendo un pensamiento totalmente moral. Y eso creo que ser efectivamente un líder y tener este liderazgo, tener esta capacidad de decidir y hacerlo de forma libre, porque al final creo que lo que resume lo que se ha dicho es que haya plena libertad a la hora de decidir, pero también plena responsabilidad en las decisiones que se toman, es lo que define el liderazgo ético. En las empresas hay momentos éticos, hay momentos que son momentos de cumplir las reglas, que son el 99% del tiempo, pones reglas anticorrupción, pones reglas de conformidad, de cómo se tiene que tratar no sé qué, una factura. Bueno, las empresas definen un conjunto de reglas y hay momentos en los que las personas tienen que decidir y solo con su conciencia, con su moral y con su conjunto de valores. Son los momentos más difíciles y son los momentos que se van preparando casi toda la vida para llegar a ellos. Hemos conocido momentos de ellos. Durante la pandemia hubo momentos realmente de decisión ética. Os voy a mencionar uno, si me das un minuto. Nosotros somos una empresa de más de 50.000 personas y diariamente en nuestras tiendas trabajan 45.000 personas para que la gente pueda simplemente vivir, comprar bienes de primera necesidad. Durante la pandemia nos hemos hecho un servicio esencial y como tal teníamos que ir a trabajar cuando el resto de la gente pues, se quedaba en sus casas protegiéndose como era lógico y necesario de la pandemia. Hemos sido de las primeras compañías en comprar mascarillas para nuestros empleados, porque siendo un grupo internacional habíamos visto el riesgo acercarse desde China, donde estábamos pasando por Italia, Francia y entonces España, y entonces a principios de febrero habíamos comprado así 1 millón de mascarillas por si acaso a proteger nuestros empleados. Ahora bien, estas mascarillas tenían que llegar a la gente y es muy difícil organizar una cadena logística en el momento que todo el país está bloqueado, cerrado. Y me acuerdo de un domingo que me llaman por la mañana y me dicen, bueno, lo tenemos casi todo cubierto, es una hazaña que no te puedes imaginar haber hecho, bueno, eso sí, nos queda un 5% de tiendas no cubiertas, pero realmente hemos hecho todo lo que podíamos y está muy bien. Y me acuerdo que en Barcelona, en concreto, teníamos el 95% de las tiendas cubiertas. Lo cual era realmente un muy buen dato porque la mascarilla había llegado al día anterior en la base aérea de Torre. Bueno, no os cuento toda la película, pero conseguir mascarillas en el momento que no las había, hablando con el propio gobierno, porque no queríamos tampoco que restaran de los hospitales donde se necesitaban. Bueno, eso era una gestión muy complicada. Pero entonces aquí viene el momento ético. ¿Qué pasa con este 5% de tiendas y estas personas que son nuestros empleados que confían en nosotros y que mañana por la mañana van a empezar a trabajar sin mascarilla? Digo que en este momento no todas las empresas tenían mascarilla y éramos entre los únicos, pero tú puedes discriminar quién sí, quién no. Tienes derecho a decir quién se va a exponer un poco más su vida que el otro y por qué y con qué motivo. Y realmente éticamente no se puede tomar una decisión así. No te puedes conformar con 95% cuando tienes en un lugar en Madrid mascarilla disponible para tus empleados. Entonces, ¿qué hicimos? Pues tomamos un coche de una persona que fue con un coche a Zaragoza, otro que vino de Barcelona a Zaragoza a recoger la mascarilla para que al día siguiente el 100% de los empleados tuviese la mascarilla. Y hemos hecho algo que no encaja en el marco de la empresa. Que uno que no trabajaba este día tuviese un coche personal, pero lo hemos decidido y lo hemos ejecutado porque aquí no se trataba de ir by the book. El 95% en la empresa está muy bien, es una tasa de consecución muy buena, pero éticamente te falta el 5%. Y este momento ético que se prepara todo el año, que se prepara
toda la carrera a veces que se prepara por los valores, por lo que se va preparando efectivamente de liderazgo, se imparte en cursos, se practica a lo largo del año, pues en este momento tuvo relevancia. En muchos momentos no, porque en muchos momentos estamos hablando de cosas que son cosas de buena gobernanza, pero que no son tan éticas. Pero cuando viene la salud, la seguridad de las personas, este 100% de consecución que es imprescindible, aquí tienes tu momento ético, y creo que en esto, por eso decía que la diferencia entre una empresa, un gobierno y una ONG no es tan grande a la hora de tomar decisiones éticas, que son al final decisiones humanas, y por eso efectivamente las humanidades son tan importantes cuando se trata de gestionar una empresa o una administración. Bueno, no hay mejor manera de terminar esta mesa redonda que con estas palabras. Muchísimas gracias a los tres, y me da pena no dar pie al público para que haga preguntas, pero estamos muy mal de tiempo, entonces vamos a tener que interrumpir aquí la mesa. De nuevo, gracias, y gracias a todos por haber escuchado.